Cuán bueno es nuestro Dios, amados hermanos, que nos permite continuar conectándonos a pesar de que no podamos vernos físicamente. Estamos muy felices de que estés allí conectándote domingo tras domingo. Estamos muy agradecidos y queremos enviarte un fuerte abrazo de parte de todos los ministros de la Red Ministerial Casa del Padre. Y también queremos hacerte una invitación a que puedas dejarnos tus comentarios allá abajo. Cuando te conectes y puedas escuchar esta palabra, te pedimos que puedas escribirnos un comentario allí acerca de tu impresión en el Señor, acerca de qué perfeccionó Dios en ti por medio de esta palabra. Te damos muchísimas gracias por mantenerte conectado y también queremos decirte que sigas perseverando. Los últimos domingos del mes de julio hemos estado compartiendo una serie acerca de la confianza en nuestro Dios, acerca de la seguridad en nuestro Dios. Y este último domingo del mes, en esta hermosa mañana, vamos a continuar hablando acerca de este tema tan valioso y tan necesario para nosotros en estos días que vivimos. Quiero invitarte entonces a que te dispongas en el Señor, a que puedas allí en tu casa o hacer una oración y que puedas disponer tu espíritu a que esta palabra penetre todo tu ser para que seamos transformados a su imagen. Nuestra seguridad, amados, no es un lugar. Nuestra seguridad es una posición que se nos ha sido dada y es en el Hijo amado. En este hermoso lugar donde Dios nos ha colocado, allí se encuentra nuestra seguridad. Si te fijas que últimamente con muchas fuerzas nos han vendido el amor propio, el ámate a ti mismo, el confía en ti, el tú lo puedes hacer todo, el en ti está suficiente. Durante estos meses que hemos estado viviendo de estar en casa, hemos visto muchísimos posts, muchísimas enseñanzas acerca de confiar en ti, acerca de sacar todo lo que está de ti y potenciar quizás tus capacidades humanas. Y frente a estas cosas yo pensaba lo siguiente: ¿qué será esto que nos venden? ¿Qué será esto que ellos nos dicen que podemos obtener al confiar en nosotros mismos? Y lo que realmente te está vendiendo el mundo con estas frases es aceptación. Porque el hombre, cuando fue la caída por medio de Adán, perdió la aceptación frente a Dios. Y esta aceptación que perdió el hombre frente a Dios lo llevó a sentir vergüenza y a necesitar constantemente sentirse aprobado. Y en búsqueda de esa aprobación, porque se halló desnudo, entonces necesitaba buscar una aceptación en otros. Y por medio de esta búsqueda, entonces el hombre fue buscando voces que le hicieran sentir aceptados. Entonces viene el mundo allí y te vende una frase y te dice: cree en ti porque en ti está todo, tú lo puedes lograr todo. Y venimos nosotros y en ocasiones hemos comprado esta frase. Y me gusta usar intencionalmente la palabra te venden, las frases te venden. Porque es que no te van a dar nada sin pedirte algo a cambio. El mundo nunca nos va a dar nada sin pedirnos algo a cambio. Y esto que nos piden a cambio muchísimas veces es muy costoso. En ocasiones lo que te piden a cambio es tu familia.
En ocasiones lo que te piden a cambio es tu matrimonio, es tu casa, es hasta tu propia vida. Pero amado, Dios te dice hoy, yo te he aceptado en mi Hijo, en el Hijo de mi amor, tú eres aceptado y por lo tanto te invita a que confíes no en tus fuerzas, sino en Él y en el poder de su gran amor en Jesucristo. Y vamos entonces a comenzar este mensaje. Quiero que vayamos juntos a una palabra que está en Hebreos, en el capítulo 6, en el verso 19. Vamos entonces a compartir un primer punto acerca de nuestra seguridad y nuestra confianza en Dios. Este primer punto lo he titulado La verdadera seguridad del hombre es una posición en el Hijo amado. Y vamos a leer entonces Hebreos 6 en el verso 19 y dice así: Esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios, pues Cristo es para siempre el jefe de sacerdotes, como lo fue Melquisedec. Estoy leyendo esta palabra en la versión PDT. Y cuando leí esta palabra, venía una pregunta al Señor y le dije, Señor, entonces, ¿qué tengo que hacer para sentirme seguro? Si tanto nos venden seguridad, entonces, en ti, le pregunté, ¿en ti cómo es esta seguridad? Y me llevaba esta palabra, amado. Y el Señor me hacía ver que no necesitamos hacer nada. Porque hay 3 puntos importantes que quiero compartir con ustedes esta mañana sobre esta palabra. Y lo primero es lo que inicia el verso diciendo, esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo. Lo primero que quiero resaltar en esta palabra es que la confianza en Dios nos la da Jesucristo. Esto quiere decir que se nos fue concedida, no tuvimos que hacer nada. Ciertamente Él es el medio, Él es el lugar en donde estamos la confianza, entramos en confianza, pero Él también nos dice que por medio de Él nos la ha dado, queriendo decirnos entonces que se nos fue concedida sin nosotros haber hecho nada. Esto quiere decir, amado, que tu Padre no te pide que hagas nada para sentirte confiado, sino que le conozcas a aquel que es la verdadera confianza, a Jesucristo. El segundo punto de esta palabra, que me parece hermoso para hablar acerca de la confianza, es que dice acá que Cristo traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró al lugar más sagrado. Lo segundo acá que me parece valioso es que la confianza se disfruta en un lugar. Y este lugar donde se disfruta la confianza es un lugar llamado comunión. ¿Cómo entonces engendramos confianza en Dios? En este lugar llamado comunión. Dice acá que Él traspasó el velo, penetró el velo que nos impedía acercarnos a Dios y nos llevó a entrar a este lugar. Y en este lugar de comunión, en el Hijo amado, está nuestra confianza. La confianza en Dios amado la podemos disfrutar únicamente en este lugar de comunión. Allí la disfrutamos completamente. Y fíjate que lo contrario a penetrar es una pared divisoria. Lo contrario a penetrar es impedimentos. Los profetas en el Antiguo Testamento necesitaban ser rectificados constantemente acerca de que Dios estaba con ellos, acerca de que Dios les acompañaba. ¿Por qué? Porque no sentían seguridad, porque no podían permanecer en este lugar de comunión, el cual provee la confianza. Entonces, ¿qué pasaba? Venía Dios y les decía, yo estoy contigo, yo estoy allí, y les recordaba entonces esto. Ahora, ¿qué pasa con nosotros según la palabra acá en Hebreos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué nos dice el Señor acerca de nuestra confianza? Nos dice, la confirmación de nuestra confianza será determinada por el disfrute que tengamos de este lugar de comunión.
Los profetas necesitaban decirle a Dios, ¿dónde estás? No te veo, no te siento, no te escucho. Pero nosotros, el Señor nos dice, permanece en comunión porque allí disfrutas de mi confianza, allí disfrutas de la seguridad que provee mi presencia, de la seguridad que provee mi persona. Ahora, amado, este lugar de comunión ya no es un lugar físico, porque ciertamente la palabra acá en Hebreos habla acerca del templo que penetró Jesucristo, pero haciendo referencia, dice la palabra, al templo en el lugar celestial, es decir, que no está hablando del templo físico. Este lugar de comunión, amado, tiene que ver con nuestro hombre interior, con aquel lugar de comunión que se cultiva en nuestro ser interior. Ya este templo no es físico, este templo se ha colocado en tu ser interior, en lo más íntimo de tu ser. Y allí en ese lugar íntimo se cultiva la comunión con tu Padre, se cultiva la comunión en el Hijo amado. Fíjate también que ciertamente este lugar de comunión provee confianza al hombre interior, pero inevitablemente, amado, toda esta saturación del hombre interior va a provocar que el hombre exterior exprese confianza. Entonces quizás vemos hombres que tú dices, wow, ese hombre se ve muy confiado en Dios, mira la fe que tiene, mira la seguridad que tiene en su Dios, mira cómo camina confiado en su obra. ¿Por qué? Porque ha sido saturado dentro de su interior de la confianza en Dios en el lugar de comunión. Y por lo tanto, lo que expresa y lo que nosotros podemos ver físicamente con nuestros ojos naturales es confianza. Porque todo lo que se cultiva en el interior inevitablemente va a tener que ser expuesto en el hombre exterior. Fíjate entonces que con esta palabra de Hebreos, el Señor quiere mostrarnos una intención de su corazón. El Señor desea mostrarnos que esta confianza que antes en el Antiguo Testamento Él solo les podía decir no temas, hoy nos dice, cultiva el lugar de comunión. La perspectiva ha cambiado totalmente porque Él ha penetrado el velo para que tú y yo confiemos. Fíjate también que este velo penetrado nos pone en un lugar de confianza para siempre. Los profetas confiaban por temporadas, necesitaban una palabra por temporada, pero el Señor nos lleva a confiar para siempre en este lugar. El hombre en su naturaleza caída vive en sospecha. Por lo tanto, una evidencia de que estoy confiando en Dios es que las sospechas han sido desmoronadas. Amado, podemos comprobar que estamos confiando en Dios si las sospechas en nuestros días han sido desmoronadas. Cuando nos encontremos en sospecha, entonces necesitamos cultivar el lugar de comunión, porque allí estas son desmoronadas. Segundo punto que quiero compartir contigo esta mañana hermosa es acerca de cómo vemos la confianza en Dios a través de las Escrituras, a través de los tiempos. Porque ciertamente hablamos acerca de cómo Él ha penetrado este velo y nos permitió entrar en confianza, pero también a través de los tiempos, a través de los siglos, Dios había querido mostrar esta confianza. Dios, habiendo querido mostrar su bondad, expresaba la intención también de su corazón de que el hombre ya no andase en duda, sino que pudiese confiar en Él. Y esta segunda parte quiero hablar acerca del consejo persistente de Dios. El consejo persistente de Dios antes de que fuese rasgado el velo era no temas. Vemos muchísimas veces en las Escrituras esta frase, muchísimas veces, no temas, un poco más de 100 veces lo dice el Señor. Imagínense ustedes el interés del Padre en mostrar que Él estaba con nosotros y de que el hombre no necesitaba vivir en dudas y desconfianza. La incertidumbre es lo opuesto a confiar totalmente. Y ahora, ¿de qué el hombre tiene incertidumbre? El hombre tiene incertidumbre acerca del porvenir. El hombre en su naturaleza caída constantemente vive con dudas, como los mencionamos. ¿Cuáles son estas dudas? Quizás la duda de cómo debo planear mi futuro, cómo debo criar a mis hijos, cómo debo edificar en mi matrimonio.
¿Cómo debo entonces trabajar? ¿Qué debo hacer? Adán perdió el disfrute de escuchar la voz de Dios. Fíjate que en esta pérdida de escuchar la voz de Dios, Adán entonces comenzó a tener necesidad de saber qué pasaría el día de mañana, porque en el Edén no sentía estas dudas. Él estaba guardado, estaba confiado, estaba disfrutando de todo lo que le había dado su gran Dios. Ahora, ¿qué sucedió cuando dejó de escuchar la voz de Dios constantemente? Comenzó a existir un ¿qué pasará mañana? ¿Cómo viviré? ¿Qué obtendré mañana? ¿Cómo comeré? ¡Wow! El hombre perdió la capacidad de escuchar su voz, y al perder esto, entonces el hombre comenzó a buscar voces que le guiaran y le dijesen, haz esto, haz aquello, camina por acá. Porque no sabía cómo andar, porque no escuchaba a su Dios, no escuchaba a quien le había creado. Y necesitó entonces el hombre comenzar a buscar voces para ser guiado. Y entre estas voces, muchas veces entonces se perdió el hombre, escuchando otras voces. Si se ha fijado que si nos encontramos quizás en un lugar que no conocemos, imagínese un lugar oscuro que de repente tú llegas y intentas encender la luz y no hay electricidad. Y entonces todo está en oscuridad y tú dices, es un lugar desconocido, tú entras con dudas, ¿dónde estoy? Dices, ¿hay alguien aquí? Y nadie responde. O de repente dices, ¿hay alguien aquí? Y responde una voz extraña. ¿Cómo te sentirías? Sentirías en duda de salir, quizás te devuelves, quizás no te quedas. Pero entonces, ¿cómo te sentirías si quizás tú entras a este lugar y escuchas la voz de tu esposa? O la voz de tu esposo, la voz de tus hijos, una voz conocida para ti. Tú entras confiadamente, aunque haya oscuridad, aunque no estés viendo nada, tú vas a entrar confiadamente porque estás reconociendo esa voz. ¿Qué pasa? Adán perdió la capacidad de escuchar constantemente la voz de Dios y por años tras años, por tiempos tras tiempos, el hombre perdió la capacidad de reconocer con claridad, con nitidez, esta voz de Dios y por lo tanto se distrajo escuchando otras voces. ¿Y qué produjo esto en el hombre? Incertidumbre, tropiezo. Ahora, después de Génesis 3, cuando el hombre perdió la capacidad de escuchar constantemente la voz de Dios, como tú, hoy y yo podemos disfrutarlas. ¿Qué pasó? Se creó en el hombre un hoyo muy profundo llamado temor. Temor del mañana, temor del porvenir, temor del quién soy, temor del por qué estoy desnudo. Viene y se crea en el hombre, en su interior, un hoyo, y digo un hoyo porque es que es muy profundo, tan profundo que Dios más de 100 veces le tiene que venir y decir a su pueblo, no temas. Y este hoyo tan fuerte que se creó en el hombre se llama temor. Por eso el consejo persistente de Dios era no temas, porque sabía lo que estaba viviendo el hombre. Ahora, este consejo era indiscutiblemente oportuno para ese momento, pues sabemos lo que estaba, la condición en la cual estaba el hombre sin Cristo. Sin embargo, para Dios dar a mostrar su bondad a través de los tiempos, Dios le decía a su pueblo, no temas, para proveerle seguridad. Ahora, ¿cómo Dios expresa este no temas después de la cruz? Totalmente diferente. Después de la cruz, el no temas viene a ser un anhelo y una exhortación de Dios. Ya deja de ser solamente un consejo de decirte, oye, no temas, sino que viene a convertirse en un anhelo y una exhortación. Si precisamos entonces en las Escrituras, después de que ha sido rasgado el velo, el no temas se va a expresar de forma distinta. Y tan explícitamente como Dios se lo decía al pueblo antes de conocer a Jesucristo, es únicamente visto como 2 o 3 veces no más. Porque después de la cruz el Señor no anhela recordarle al hombre su condición anterior, sino afirmar al hombre en su realidad presente. Por lo tanto, este consejo se ve de una forma distinta, porque Dios sigue anhelando que tú y yo estemos en confianza, pero expresado en forma distinta. El no temas después del acto de la cruz viene acompañado de una esperanza eterna que le dice al Señor a nosotros, vive sin temor.
Y te dice, vive con una forma intencional en asegurarte que ha sido dado para ti y para mí la vida eterna y una vida indestructible. Esto dejó de ser un consejo persistente de Dios para convertirse en una exhortación. Fíjate que el apóstol Juan nos escribe y nos dice, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto quiere decir, amado, que necesitamos tú y yo ser perfeccionados en el amor de Dios para que allí en ese amor entonces seamos fortalecidos en él, seamos asegurados en este amor. Fíjate entonces que después de la cruz el no temas va a cobrar un sentido totalmente diferente. Los antepasados necesitaban constantemente la rectificación de que Dios estaba a su lado. Pero ahora el Señor lo que nos dice y nos invita es a que vivamos sin temor, nos exhorta también a que vivamos sin temor, porque el que ha sido amado entonces no teme, el que ha conocido el amor de Dios entonces no teme. Y esta hermosa exhortación del apóstol Juan me hacía pensar en esto. Quizás este temor que se produjo en el hombre, como hablamos anteriormente por la caída, tenía que ver con un temer de no tenerlas todas consigo. El temor que se produce en el hombre es de no tenerlas todas consigo, de no saber, de no tener confianza en lo que tiene. Quizás no tienes estabilidad económica, entonces allí viene y se es titubeado tu confianza. Quizás no tienes trabajo, entonces allí es titubeada tu confianza. El no tenerlas todas es semejante a vivir en temor, pero el Señor nos recuerda que nos ha dado todo en Cristo Jesús. Nos recuerda que en el Hijo amado está todo lo que necesitamos. Todo lo que puede necesitar el hombre está en un lugar llamado en el Hijo amado, en ese hermoso lugar. Fíjate que para hablar acerca del temor después de la cruz, el Señor Jesús les enseña a sus discípulos junto a otra multitud un hermoso consejo y les dice, en Lucas 6:46 hasta el verso 49 les dice, cuando los discípulos se encontraban con él caminando y él se detuvo a enseñar a una multitud, también le enseñaba a sus discípulos y les decía, todo aquel que viene a mí y que me oye y hace lo que yo enseño es como un hombre prudente, le dice. Dos cosas. Uno, el que me oye y dos, el que hace lo que yo enseño. Le compararé con un hombre prudente, es decir, la obediencia genuina que había perdido Adán. Adán había perdido escuchar la voz de Dios, como lo vimos al principio, y por lo tanto también había perdido entonces el obedecer genuinamente, porque al oír no podía obedecer, porque escuchaba otras voces como vimos anteriormente. Entonces le costaba obedecer a Dios porque no podía oír con nitidez, no podía oír claramente su voz. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, el que oye mis enseñanzas y las pone en práctica y las obedece, yo le compararé. Dos cosas que recobramos en nuestra nueva vida en el Señor, escuchar y poder obedecerle genuinamente. Sus palabras proveen confianza, sus palabras nos proveen seguridad. Fíjate que les inició diciendo, el que me oye y el que hace. La provisión de su voz y la obediencia es garante de todo lo demás que les va a enseñar en esta palabra. El escuchar su voz y el obedecerle va a ser la garantía de lo que les enseñaría acerca de aquel hombre prudente que edificó su casa en la roca. Otra cosa es que les enseña acá importante, es que les va a comparar, hablando alegóricamente de nuestro lugar en la roca, en Cristo Jesús. Les dice, le voy a comparar con un hombre prudente. Y la prudencia tiene que ver con anteponerse. Algo que el hombre no era capaz de hacer porque había vivido constantemente en dudas y sospechas del mañana. Pero ahora, por medio de escuchar su voz, por medio de oírle a él, entonces podemos anteponernos y ser como aquel hombre prudente que sí va a venir el ímpetu del río, que sí van a venir los vientos fuertes, pero que este hombre va a estar sentado, va a estar allí descansando en la roca, que es esa roca que lo hace mantenerse seguro y confiado. Este temor fue derribado al ser derramado en nosotros su gran amor. Este no temas,
Era sombra de lo que había de venir cuando Jesucristo estuviese en nuestro interior, porque ahora Él nos dice, te he amado, te he aceptado, y en este amor está nuestra confianza. Fíjate entonces que para terminar Él les dice, si ustedes no me escuchan y me obedecen, les voy a comparar entonces como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cuando vino el río, entonces esta casa se desmoronó. Amados, la insensatez que habla acá la palabra tiene que ver con el confiar en nosotros mismos. Cuando confiamos en nosotros mismos nos mostramos insensatos. Cuando confiamos en que sabemos cómo construir esta casa, como este hombre que confió en sí mismo y la edificó en la arena, que escuchó otras voces y la edificó en la arena, somos como aquel hombre insensato, aquel hombre que se confió tanto en sí que cuando perdió sus propias fuerzas, porque esta fuerza de este brazo, de estas manos, tiene un límite, tiene una capacidad. Y cuando estas fuerzas se acaban, entonces viene el río y estas fuerzas no la pueden sostener, porque lo único que nos hace mantenernos firmes y sin ser movidos es estar en la roca, es estar en Él, allí en nuestro lugar seguro. Cuán hermoso es esto. Amados, el tercer punto que quiero compartir con ustedes esta mañana de nuestra confianza en Dios es de dónde viene esta confianza y por qué para el mundo es locura. La despensa de esta confianza es locura para el mundo. Vamos a verlo juntos en la palabra en 2 de Corintios, en el capítulo 13, en el verso 4. Voy a leerlo en la versión PDT. Es cierto, dice la palabra, que Él era débil cuando fue crucificado, pero ahora Él está vivo gracias al poder de Dios. También es cierto que nosotros compartimos la debilidad de Cristo, pero ustedes verán que al igual que Cristo, nosotros vivimos por el poder de Dios. Wow. Pablo acá les estaba, por último, ya casi despidiéndose en esta carta, les estaba diciendo, amados, nosotros ciertamente compartimos su debilidad, la debilidad en la cual fue Cristo crucificado, pero también compartimos su poder. Quizás nuestra confianza no es que repitamos todos los días, estoy seguro, soy segura, estoy confiado, soy un hombre seguro. No es hacernos fuertes en nosotros mismos, por el contrario, es alegrarnos y gloriarnos en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad. Me gusta acá esta palabra que es también traducida como fragilidad. Quizás es muy fácil reconocer debilidad, quizás decir, bueno, no soy bueno para esto. Se le hace quizás al hombre un poco más fácil, pero declarar el hombre que es frágil es bastante difícil, porque la fragilidad tiene que ver con que no puedo hacer más, con que ya hasta aquí he llegado. Soy frágil, soy sensible. Y declarar el hombre que es frágil es bastante difícil, pero viene el apóstol Pablo y le dice, declaramos nosotros que somos frágil, así como Jesucristo lo fue en su crucifixión, pero fue levantado con el poder de Dios y vive por este poder. Amado, quizás en el 2020 escribir un mensaje sobre alegrarte en tu fragilidad y decirle a alguien que es frágil es una locura. Tanta locura como era en los días de Jesús, que el rey que ellos esperaban era un carpintero. Es igual a esa locura. Yo decirle hoy a alguien que se alegre en su fragilidad, decirle que es frágil, es una locura. Pero para Dios, en esta declaración y en aceptar esto, en rendirte a Él desde esta actitud, hay un poder. Y en este poder hay también fortaleza. Fíjate que más adelante el apóstol Pablo en el verso 9 se los dice de una forma más clara y les dice a los corintios, nos sentimos felices cuando somos débiles si ustedes son fuertes. ¡Wow! Además de gloriarnos en nuestra debilidad y no en nuestra fuerza, los que están con nosotros, los que nos enseñan, nuestros pastores, nuestros mentores,
también se alegran en nuestra debilidad. Ellos también se alegran en sus debilidades. ¿Sabes por qué? Por cuanto soy débil y si ustedes son fuertes, entonces me alegraré. Amado, aquí hay un tesoro hermoso y es que cuando declaramos fragilidad, cuando declaramos debilidad, la fortaleza que provee Dios, esta seguridad que provee Dios, no queda solo en nosotros, también es traspasado a otros. Si es necesario que yo sea frágil y ustedes sean fuertes, entonces lo seré. El principio del propósito eterno de Dios, todo es corporativo, todo es reunido en Él y para Él. Mientras reconozco debilidad, siempre habrá fortaleza, ya sea para mí o no. Y esto es sumamente valioso porque constantemente podemos decir que nos enseñan, si te tropiezas, está bien, porque así aprendes y vas a hacerte más fuerte. Si te caes, levántate porque vas a ser más fuerte. Pero el Señor nos dice, si eres débil, si eres frágil y otros son fuertes, entonces está bien. Porque nada de Dios es en una forma individual. Todo de Dios es en una intención corporativa. También otra cosa sumamente hermosa de esta palabra es que dice, si ustedes son fuertes, nos gozamos. La debilidad de Dios, la debilidad en Dios, no provee tristeza. Hay veces que quizás usted camina y dice, bueno, yo soy débil, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. No se trata de esa debilidad. Se trata más bien de una debilidad que produce gozo y alegría. Porque no es como estar cabizbajo, así como si no tuvieses nada. Es más bien estar rendido, es una posición de soy frágil, mírame. ¿Por qué? Porque la confianza viene dada de declararte a Él, a tu Dios, a tu Padre como frágil. ¿Por qué? Porque sabes que en Él hay seguridad, porque sabes que en Él no vas a quedar igual, en Él vas a ser transformado, en Él vas a ser perfeccionado. Es una fórmula acá que dice confianza, confío en Él, me entrego a Él, le digo que soy frágil y cuando le digo que soy frágil, entonces entonces comienzo a vivir por su poder y cuando vivo por su poder ando en seguridad y ando en confianza. Es algo sumamente hermoso y es locura para el mundo. Es locura decir que mientras más frágil soy, más fuerte soy. Es una locura. Fíjate también como el apóstol Pablo se lo enseña a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, en el verso 17, le dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Otra hermosa palabra acá que nos enseña que ciertamente Él nos va a librar de situaciones. Estoy segura de eso. Pero no solo para nosotros. Acá esta palabra también nos enseña acerca de cómo Dios nos libra de tantas situaciones y no para que nos gloriemos en que, wow, Él me ha librado porque yo soy tal cosa en Él. No. Es para que predicases el evangelio a los gentiles. Pablo había sido librado de la boca de los leones para que predicase el evangelio. Todo lo que el Señor nos libre y nos guarde va a ser para el propósito eterno. Todo lo que el Señor hoy nos dé fuerza va a ser para que podamos seguir añadiendo y reuniendo todas las cosas en su Hijo amado. Su poder trae firmeza y en esta firmeza podemos seguir edificando. Fíjate que la seguridad de Dios no solamente viene a darse para que tú te sientas bien, sino para que continúes firme y puedas continuar predicando el Evangelio. Les digo, Dios me dio fuerza, dice el apóstol Pablo, para que por mí fuese cumplida la palabra y la predicación a los gentiles, y así fui librado de la boca del león. Wow, si vivimos por su poder, esto ya es una realidad. Pero también es una realidad que necesitamos presentarnos ante Él como frágiles y no como fuertes. Fíjate que el apóstol Pablo, cuando ya a lo último le está declarando estas palabras en 2 de Corintios 13, los versos que estuvimos leyendo, antes de eso, en el capítulo 12, él les estaba diciendo, nada puedo yo gloriarme en este hombre, sino más bien en mi debilidad.
pero en el nuevo hombre sí hay de qué gloriarme. Y esta gloria que Pablo hablaba acá, hablaba de saber que tenía a Cristo en él, porque él sabía que en el viejo hombre no había nada en lo que pudiese gloriarse. En mí no soy nada, soy débil. Esta declaración hacía que Pablo pudiese disfrutar de la confianza. Entonces vemos allí cómo caminaba en confianza predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque había sido confirmado en que en él estaba esta vida eterna, en él estaba esta confianza perpetua. Cuán hermoso es esto. Para culminar, amados, quiero compartir con ustedes también este último punto sobre nuestra seguridad en su reposo. Nuestra seguridad está en el reposo de Dios. En este reposo donde nuestras obras han descansado, simplemente confiamos en que Él lo ha hecho, en que Él ha vencido. El apóstol Juan fue uno de los discípulos que pudo ver acercarse a esta realidad. Vemos a un apóstol Juan en los días de ser discípulo acompañado de Jesús en recostarse en su pecho. Él estaba viendo acercarse a esta realidad del descanso en Dios, del reposo en Dios. Nuestra seguridad también nos provee reposo. Su persona también nos provee reposo. Y allí en ese reposo entonces yo disfruto de la confianza en Dios. La posición que Dios nos ha otorgado es únicamente en el Hijo amado. Y con Él viene incluido su reposo. Así como veíamos al apóstol Juan recostado en el pecho del Señor. Así mismo son nuestros días, cuando confiamos en Él. Aquí está la diferencia del sistema, de lo que te vende el sistema. El sistema te vende cuanto hagas, entonces puedes ser seguro. Mientras más haces, más seguro te vas a sentir. Pero Dios te dice no. Mientras menos haces, mientras menos eres tú, más seguro vas a estar en mí. Mientras menos te ves tú y tus obras, más disfrutas de mi confianza y de las obras que yo he preparado para ti antes de la fundación del mundo. Esta es la seguridad que Dios nos provee en el Hijo amado, que no necesitamos hacer nada por nosotros mismos, sino caminar en confianza en que las obras que Él ha preparado para ti y para mí son mejores que las cualquiera que podamos hacer nosotros. Alguien también que vio acercarse a esta realidad fue el rey David. Fíjate que él en el Salmos 33, en el verso 17, hace una hermosa declaración y dice: vano para salvarse es el caballo, la grandeza de fuerza a nadie podrá librar. Y después en el verso 18 dice: el Señor protege a quienes le siguen, Él cuida de quienes ponen su confianza en su fiel amor. Realmente las escrituras nos enseñan que estas fuerzas que pudiesen tener ellos en aquel tiempo en sus caballos, en el mismo hombre, no eran suficientes. El rey David vio acercarse a esta realidad y escribía esto tan hermoso: vano es para estar seguro la fuerza del caballo. Solamente los que confían en el Señor van a poder andar en seguridad y los que esperan en Él. Dice también en el Salmo 147:10, le dice: se complace Jehová en los que le temen, en los que esperan en su misericordia, en los que confían en su gran amor. Se complace Dios en el hombre que espera. Tiene que ver en aquel hombre que ha confiado en Él en reposo. Ha dejado de decir: no quiero hacer mis propias obras, quiero hacer las obras que Él preparó para mí. Este hombre que confía y espera es un hombre que anda en las obras que Él ha preparado. Y el rey David había visto acercarse a esta realidad y le dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Esta es nuestra realidad. Nuestra carne descansa confiadamente, reposa confiadamente de las obras que ha preparado su Creador, que han sido engendradas en nuestra seguridad, en Cristo Jesús. Amado, quizás esta mañana pudiese decirte: no temas, anda en seguridad. Quizás esta mañana yo pudiese decirte también: confía en Él, pero más bien quiero decirte que disfrutes de tu realidad,
quiero decirte que te regocijes en el amor del Padre para ti. Quiero también decirte que te alegres en su amor y que declares tu fragilidad para que Él se haga fuerte en ti. Que declares que eres frágil para que tu buen Dios y Padre se haga fuerte en ti. Te quiero invitar, amado, esta mañana a que puedas reposar de las obras de tu carne y que puedas confiar en todo lo que Él ha preparado de antemano para tus días, lo que Él ha preparado de antemano para tu familia, para tus hijos. Lo que Él ha preparado de antemano para todo lo que ha de porvenir. Ya no necesitamos, como Adán, vivir en incertidumbre. Ha sido de nosotros despojada la incertidumbre para ahora entrar en su confianza, en el acceso que Él abrió al penetrar el velo. Y en esta confianza reposamos. Y en esta confianza nuestros días son asegurados. Quiero invitarte a que puedas hacer una declaración de declararte que no te conoces, sino que ahora quieres conocerte tal cual Él te ha conocido. Muchas veces conocer tus fortalezas te han llevado a confiar en ti mismo, pero cuando te despojas de estos conocimientos tal cual como tú te conoces y empiezas a declarar, quiero conocerme como fui conocido por ti, porque allí está mi confianza, en saber que me he conocido como aquel que fui amado, aquel que fuiste aceptado y que ya no necesitas depender de la aprobación y de la aceptación, sino que ha venido tu Padre esta mañana a decirte que confíes en Él y que vivas sin temor, porque para siempre has perpetuado este lugar de comunión donde está tu seguridad. Amado, gracias por conectarte esta mañana. Estamos muy felices de verte allí. Queremos que nos dejes tus comentarios, como te dijimos al principio. También queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram, @casa.delpadre. Acá que te suscribas en nuestro canal de YouTube y en nuestro Facebook, Casa del Padre. De verdad estamos sumamente felices de seguirnos viendo por este medio y damos gracias a Dios de que su vida y su evangelio es imparable. Te amamos en el Señor y esperamos verte pronto. Gracias por estar.